¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien? Vamos a esperar un rato para que ingresen los demás, pero me gustaría saber si están escuchando bien. Escuto muito bem. Bom dia, professor. Bom dia, como vai? Tudo beleza? ¿Todo bien? Tudo beleza? Muy bien. Vamos a esperar entonces.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar. En primer lugar, mil disculpas. No sé si me están entendiendo. La otra clase se me presentó un problema complicado. Espero que les hayan avisado porque traté de comunicarme con la secretaria para que les avise. ¿Listo? El día de hoy vamos a continuar, vamos a hablar un poco sobre redes neuronales recurrentes, pero antes, por favor, quiero saber cómo les ha ido con el trabajo anterior. ¿Lograron cargar los datos? ¿Lograron crear la base de datos? ¿Lograron separar los datos para entrenamiento y validación? ¿Lograron construir su modelo? ¿Me están entendiendo? Entonces, me gustaría saber cómo les fue. Me gustaría saber, no tengo acceso a los grupos, me hubiera gustado o me gustaría realmente debatir un poco. El día, la sexta-feira, el viernes, vamos a hacer un poco de práctica. Ahí me gustaría que algunos grupos puedan eh, exponer, digamos, los resultados a los que han obtenido. Mi grupo consiguió llegar a los datos y hacer un análisis. Ah, perfecto. ¿Me pueden indicar, por favor, cuál fue el accuracy al que llegaron aproximadamente? ¿Algún grupo llegó al 90%? Recuerden que este curso no tiene nota. El objetivo de este curso no es colocar un número que indique cuánto saben, ¿no? La idea es que logren aprender y divertirse en el camino. Esa es la idea, ¿correcto? Pero también quiero que algunos grupos que les ha ido muy bien puedan compartir con los demás para que puedan mostrar cuál ha sido la arquitectura que han desarrollado, por ejemplo, qué funciones de activación han utilizado, si es que han utilizado la red nada más, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces vamos a quedar en eso. El día viernes yo voy a hacer práctica sobre las redes neuronales recurrentes y nos vamos a dar siquiera unos 20 o 30 minutos para que voluntariamente, no sé si me están entendiendo, voluntariamente alguno de los grupos, mira, hay alguien que llegó al 99, eso está extraño, pero vamos a ver, vamos a ver. Entonces, habría que ver cuántos datos has utilizado para poder entrenar el modelo y cuántos datos para poder hacer el testing. 99.71% me parece altísimo. Pero bueno, depende también del modelo que has utilizado, ¿no? ¿Han usado modelos preentrenados? También esa es la pregunta. ¿Qué modelos preentrenados han utilizado? ¿Han usado un Google Net, por ejemplo? ¿Han utilizado un ResNet, por ejemplo? ¿Han usado un BGG, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas es interesante, ¿ya? Ok, entonces vamos a avanzar, ¿sí? Es importante que avancemos y nada, cualquier consulta que tengan, por favor, vamos viendo. Vamos a hacer entonces un repaso rápidamente. Vamos a hablar de redes neuronales recurrentes, pero antes vamos a hacer un repaso muy potente y muy rápido sobre las redes CNN, ¿sí? Para que quede muy claro. Sabemos que estas redes CNN están diseñadas o están especializadas para trabajar sobre las imágenes. ¿Y esto por qué? Porque las redes CNN, las redes convolucionales, hacen uso de una característica que tienen las imágenes, ¿no es cierto? Y la característica que tienen las imágenes es que aprovechan información espacial, ¿correcto? Entonces, cuando tú tienes una imagen como, déjame poner esto aquí, perdón, vamos a salir mejor de aquí. ¿Ya? Cuando tú tienes una imagen como este perro, por ejemplo, y pescas un píxel cualquiera, ese píxel tiene cierta correlación con un conjunto de píxeles vecinos. Eso quiere decir que guardan información, hay información rica entre un píxel y un conjunto de vecinos. Y los kernels es lo que hacen, ¿no es cierto? Sacan características de un píxel en relación a un conjunto de vecinos. Entonces, las CNN aprovechan esa característica, información espacial de las imágenes. Por eso pueden hacer cosas muy, muy potentes. Uh, Habíamos visto también que las CNNs están formadas, ¿sí? Por un conjunto de operaciones que realmente son básicas, no son nada complejas, son operaciones bastante simples. Las operaciones de convolución, que lo que permiten es extraer características, ¿correcto? Las operaciones de pooling, que lo que nos permiten es disminuir la dimensionalidad por un lado, pero también mantener un poco o ayudar a resolver un problema, el problema de que puede existir cierta traslación en la información, ¿no es cierto? Puede ser que una imagen esté movida trasladadas a diferentes partes, y sin embargo, el pooling nos ayuda a evitar ese tipo de problemas, ¿no es cierto?
Habíamos visto también que estos modelos de CNN tenían un problema, ¿no es cierto? Y el problema era que simplemente el costo computacional era muy elevado, ¿no es cierto? Por otro lado, también habíamos visto que la manera de resolver el problema de que generaban overfitting, por ejemplo, era a través de una mejora en las funciones de activación, ¿no es cierto? Habíamos visto que funciones de activación como, por ejemplo, la función sigmoidea o la función tangente hiperbólica generaban un problema, ¿no es cierto? ¿Y cuál era ese problema? Si ustedes se acuerdan, el problema era que saturaban muy rápido, ¿no es cierto? Y hacían que la derivada tienda a ser cero rápidamente y por lo tanto la red neuronal dejaba de aprender. Eso se llama desvanecimiento de la gradiente. ¿Correcto? Habíamos visto entonces que se había evolucionado en diferentes funciones de activación, por ejemplo, la función ReLU, y habíamos visto que la función ReLU sí nos permite derivar en diferentes partes. Eso fue muy bueno, ¿no es cierto? Sin embargo, aún había problemas. ¿Se acuerdan cuál era el problema de utilizar una ReLU, alguno de ustedes? Vamos, estamos haciendo un recuento mental, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de utilizar una ReLU? La ReLU todavía, si bien es cierto, es extremadamente potente, quedó mucho en las CNNs, aún tienen algún problema. Y el problema es que si los datos entran negativos, entonces, si las entradas son negativas, exactamente tenemos el problema porque las derivadas van a seguir siendo cero, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas evoluciones de la ReLU que básicamente lo que hacen es evitar que cuando los datos sean negativos, la salida sea siempre cero, ¿no es cierto? Para que exista la derivada. Ok, entonces todo fue bien, mejorando entonces las funciones de activación, se mejoró mucho la performance de la CNN, por un lado, permitió redes más profundas, si bien es cierto, sin embargo todavía existían problemas, ¿no es cierto? Otra manera de solucionar o mejorar la performance de la CNN fue a través de la mejora de los optimizadores, ¿no es cierto? Sabemos que los optimizadores, como por ejemplo la gradiente descendiente, no era muy buena porque simplemente era muy fácil que caiga en un mínimo local, ¿no es cierto? Entonces hubieran diferentes evoluciones como la gradiente descendiente estocástica o utilizar mini batch, por ejemplo. Sin embargo, aún así habían problemas y se desarrollaron otros tipos de optimizadores como por ejemplo el ADAGRAD, ¿no es cierto? O como por ejemplo el Momentum o por ejemplo el ADAM, ¿no es cierto? Ok, sin embargo, seguíamos teniendo algunos problemas, no podíamos tener capas muy profundas porque la red caía en overfitting y había desvanecimiento de la gradiente, y ahora se echó en mano, se empezaron a concentrar en la estructura específicamente. Modificamos la estructura de las CNNs y pensamos en qué cosa, en generar CNNs mucho más profundas, ¿correcto? Como utilizando, haciendo crecer a lo ancho, por ejemplo, las redes GoogleNet permiten específicamente hacer que las redes no solo crezcan en profundidad, en deep, sino también en wide, ¿no es cierto? En ancho. ¿Ok? Y por otro lado, las redes neuronales, las CNNs, um, las redes neuronales, ¿cómo se llaman estas? Ya no me acuerdo. Ahora déjame recordar, aquí está. Las ResNet, por ejemplo, que aprovechan la salida de una neurona para conectarse con de capas en el futuro, ¿no? Que nos permite mejorar el desvanecimiento de la gradiente. Entonces, toda esta, digamos, investigación tan interesante logró algo sumamente potente. Ha logrado que estas redes CDNN mejoren al ser humano en su performance. Por ejemplo, más o menos el 2015, estas redes CNN están ganando al ser humano, a nosotros, en poder, en un concurso, el concurso de reconocimiento de imágenes a gran escala, ¿no es cierto? El ser humano está más o menos por el 3.7, 3.8 de precisión, y en cambio estas redes deep tienen un menor porcentaje de error. Perfecto, todo bien. ¿Ok? Entonces, vamos a observar ahora que hay otro tipo de datos, otro tipo de información, y este tipo de información, por ejemplo, son las señales de audio, son, por ejemplo, qué pasa en las ventas, por ejemplo, los electrocardiogramas, por ejemplo, los resultados de los sismógrafos, por ejemplo, y el propio texto. Si se dan cuenta, este nuevo tipo de información tiene otro tipo de componente. ¿Alguien intuye cuál es ese componente adicional?
Tiempo, todos tienen el Bueno, tiempo, branco. ¿cierto? El audio, las ventas, el electrocardiograma, el texto también tiene algún tipo de información temporal, ¿no es cierto? Porque obviamente la palabra learning está después de la palabra deep, entonces existe algún tipo de organización. No es lo mismo decir deep learning and applications que decir application learning and deep, que no tiene ningún sentido. Entonces, ahí existe algún sentido de orden, ¿correcto? Entonces, necesitamos o se necesitan desarrollar otro tipo de modelos para que trabajen con este tipo de datos, para los cuales existen secuencias temporales, ¿no es cierto? Para los cuales existe una variable que es la variable temporal. Entonces, en realidad, estas son, como dice Ludmila, son secuencias temporales, ¿correcto? Ok, ahí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? Y vamos a ver que, vamos a suponer que aquí tenemos, no sé, el resultado de las ventas, ¿correcto? Y tenemos desde el año 1984 hasta el 2014, ¿correcto? El espectrograma también, muy bien, Bruno, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos una señal, ¿sí? Es una señal temporal, ¿correcto? Y entonces, una de las cosas que podríamos hacer para predecir, entonces yo tengo todo este histórico, quiero predecir este punto X sub t, ¿no es cierto? Una de las cosas burdas que podríamos hacer, y se van a dar cuenta que sería desastroso hacer algo así, es el hecho de utilizar toda la información temporal, es decir, yo quiero predecir el valor de X sub t dado el conjunto de datos X sub t menos 1, X sub t menos 2 hasta X sub 1, ¿correcto? Entonces yo quiero hacer esa predicción. Entonces, podríamos crear un modelo MLP. Vamos a suponer que es una red neuronal backpropagation común y corriente, cuyo el tamaño de entrada sería desde X sub 1 hasta X de t menos 1. No sé si me están entendiendo. Entonces, yo le paso todo el histórico, entreno al modelo para que me pueda retornar el valor X, digamos, el X predecido, el XT. Eso sin duda tiene un problema terrible, ¿correcto? ¿Cuál es ese problema? ¿Alguien entiende cuál es ese problema? Eso es un problema terrible. El tamaño de entrada cambia, por supuesto. O sea, las secuencias no necesariamente van a ser del mismo tamaño, ¿correcto? Entonces, y el problema es que las redes neuronales MLP, las Backpropagation común y corriente, siempre reciben tamaños de entrada estáticos, ¿correcto? Pero las entradas van a cambiar y eso va a ser un problema enorme. Acá tienen un ejemplo, otro ejemplo con palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, well done is better than well said. Ahí tenemos un gran problema, ¿no es cierto? Porque si tú analizas la secuencia 1 y la secuencia 2, la palabra say depende del conjunto de palabras anteriores y la palabra changing también depende del conjunto de palabras anteriores, pero son secuencias de tamaño diferente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo entonces crear un modelo computacional si esas secuencias son de tamaño variable? ¿Correcto? Entonces, hay algunas formas de solucionar este problema. Una de esas formas que generalmente utilizan los modelos autorregresivos, ¿no? ARIMA, ARMA, ese tipo de modelos. Mil disculpas, la internet está intermitente. ¿Me están escuchando, por favor? Estoy con los datos de celular. Áudio ok, estamos escutando. Perfecto, muy bien. Ok, mil disculpas. Entonces, continuamos. Entonces, tenemos aquí una señal temporal y lo que queremos hacer nuevamente es una predicción, ¿correcto? Una predicción del tiempo. Sin slide. Ok, gracias. ¿Todo bien? ¿Ahora sí? Monstruo, muy bien. Entonces, acá tenemos un problema. Habíamos dicho que no podemos usar todos los datos anteriores porque los datos anteriores, digamos, son variables, ¿no es cierto? No podemos usar todo el histórico anterior. Lo que podemos hacer es segmentar la data en trozos o en pedazos del mismo tamaño. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, la idea es que ahora la predicción del tiempo t se va a aproximar, ¿correcto? Quiero predecir el punto tésimo, ¿cierto? Pero en vez de tomar todo el histórico, solamente voy a tomar un conjunto de elementos en el pasado, desde t menos tau, ¿no es cierto? Entonces, solamente voy a usar un trozo para predecir el último elemento, ¿no? Todos estos elementos para producir, todos estos elementos para predecir el siguiente, todos estos elementos para producir el siguiente, ¿correcto? Interesante. Entonces, ahora lo que podemos hacer es sí generar un modelo MLP,
¿Por qué? Porque nuestras entradas son estáticas, ¿no? Ah, de esa forma, a mí me permanece. Ahora vamos a ver qué ocurre, ¿listo? Entonces, vamos a ver que la entrada siempre van a ser del mismo tamaño, desde el punto uno hasta tau, desde el punto tau más 1 hasta 2 tau y así sucesivamente. Y ahora vamos a tener una entrada y una salida, que es el punto siguiente, ¿no es cierto? Sin embargo, mi pregunta para ustedes, ok, pero ¿cuál es el problema de utilizar este método? Está bien, cortamos la señal en una serie de pedazos para hacer la predicción siguiente y podemos entrenar el modelo. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de cuál es ese problema? Ah, pierde información. Muy bien, Héctor, pero pierde información respecto a qué. Vamos a ver mejor qué ocurre cuando hablamos de texto, ¿no? Entonces, si nosotros viéramos en el texto, aquí podemos ver mejor lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí tenemos un texto, el mismo texto anterior de la secuencia 1, pero ahora vamos a hacer que la palabra que queremos predecir dependa de 3 palabras anteriores, un trigrama, ¿correcto? Y lo mismo sucede atrás. La palabra changing va a ser predicha, ¿correcto? Utilizando un trigrama o 3 letras, 3 palabras hacia atrás también. Muy bien, por lo tanto, ahora tienen el mismo tamaño, pueden ser codificadas, entrar a un modelo MLP y hacer su predicción. Sin embargo, esto tiene un problema muy, muy fuerte. Para cada janela, para cada ventana, ¿correcto? Hay una predicción diferente. Um, Sí, en realidad para cada ventana tú, por ejemplo, tomas well done is y deberías poder predecir better, tomas done is better y deberías predecir done, ¿correcto? Entonces, en realidad puede funcionar o va a funcionar, pero no muy bien. La pregunta es, ¿dónde no va a funcionar muy bien? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Por qué no funcionaría bien? Esto se ve sobre todo en texto, ¿no? En ese caso, ¿cómo escoges la palabra? No escoges la palabra, tú tienes el texto y lo que vas a hacer es simplemente vas a dividir el texto en enegramas, por ejemplo, trigramas. Entonces, cada 3 elementos, uno, 2, 3, va a ser tu conjunto de entrada y la siguiente va a ser la predicción, ¿no es cierto? Uno, 2, 3 y la siguiente la predicción. Eso tiene un problema y es lo que quiero que observen aquí. Por ejemplo, quiero que lo he puesto en portugués, espero que esté bien, bien escrito, ¿correcto? Entonces, quiero que me digan ahí cuál sería el problema si usamos trigramas. ¿Cuál sería el problema para el computador si usamos una MLP, una red neuronal común y corriente multicapa, y tenemos como entrada trigramas? Eso quiere decir que tiene 3 letras hacia atrás como entrada para hacer una predicción. Entonces tenemos un gran problema porque la red neuronal, si bien es cierto, tiene información del pasado, pero tiene información del pasado reciente y no tiene información del pasado a largo término. ¿Me dejo entender? Entonces ahí tenemos un gran problema. Y el problema es que la red neuronal no va a poder determinar que se trata de mi tío, ¿no es cierto? Que Julio es mi tío. No puede suponer eso porque solamente está guardando información relativamente reciente, ¿no? No está memorizando información histórica a largo término. Y ese es un problema. Entonces, si la longitud de la secuencia es constante y las secuencias son pequeñas, entonces nosotros no estamos teniendo en cuenta, o en este caso nuestro modelo computacional, no se está teniendo en cuenta informaciones de largo término. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Ok, déjenme retroceder un poco porque acá también es interesante en los modelos de textos, ¿no? En los modelos de textos podemos representar la información desde 2 puntos de vista, ¿no es cierto? Podemos representar a través de palabras o podemos representar a través de simplemente letras. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo las 3 primeras letras, W, E, L, y lo que quiero es predecir la letra que sigue, o puedo hacer también con palabras, ¿correcto? Entonces, MLP significa Multilayer Perceptron, que es una red neuronal común y corriente. Por favor, yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, pero necesito que las personas que me estén haciendo preguntas lo entiendan bien. Déjenme explicar esto a su compañero rápidamente, ¿sí? Por favor. Um, perdón. Okay. Entonces, su compañero pregunta qué es MLP. MLP es una perceptrón multicapa y la idea es que esas redes son muy simples, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes una entrada, que es lo que estamos viendo. ¿Verdad? Entonces,
Entonces, siempre estas redes MLP siempre tienen entradas que son netamente estáticas, ¿correcto? Siempre son estáticas, ustedes lo saben, el tamaño es estático, ¿ya? Y tenemos un conjunto de neuronas, ¿sí? ¿No? Esas capas giren y puedes tener varias capas giren y luego tienes una salida. Entonces, la idea es que estas redes neuronales son full connected, ya lo saben. Entonces, voy a poner una X aquí. Eso significa que es full connected, ¿correcto? Esta también es full connected y esta de aquí es full connected. Entonces, por aquí entran los trigramas, por ejemplo, las palabras I, uh, no sé, I am, o si no, deep learning. Por ejemplo, entra deep learning y retorna class, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es una MLP. You are Batman, right? Good. Ok, muy bien. Entonces, quedó claro. Lo que me interesa es que haya quedado claro eso. ¿Listo? Ok, ya vamos a ver también cómo es que podemos codificar las palabras, porque recuerden que las redes neuronales Deep Learning no entienden texto, no entienden que reciben números como entrada. Entonces hay que necesariamente transformar el texto en números, ¿ya? Entonces, primer problema es si usamos secuencias fijas, secuencias estáticas, el problema es que no estamos guardando información del pasado a largo término, ¿correcto? Y en texto eso va a ser un problema. Aquí hay otra forma, es usando back of words, pero hay algunos que probablemente no entiendan qué es back of words, lo voy a decir demasiado rápido porque es muy simple. Vamos a suponer que ustedes tienen solo dos documentos. Podrían tener N documentos, pero en este ejemplo hay dos documentos y estos documentos internamente tienen texto, obviamente, ¿no es cierto? Cada uno de estas palabras les vamos a llamar tokens, tienes un conjunto de tokens y tienes varios documentos. Entonces, ¿cómo construimos un back of words? Lo primero que tenemos que hacer es generar un diccionario común. En otras palabras, lo que vamos a hacer es analizar el número de analizar todas las palabras que existen en común entre el documento 1 y el documento 2. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, la palabra, vamos a poner quick, solamente existe en este documento, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí tiene que estar también la palabra, no sé si está por ahí, quick. Bueno, no lo han puesto, pero debería estar. ¿Cómo les explico esto? En resumen, estos terms de acá son absolutamente todos los términos que existen tanto en el documento 1 y en el documento 2, ambos, ¿correcto? Si hubieran 100 documentos, lo que vamos a hacer es hallar todas las palabras que existen en esos 100 documentos y ordenarlos. Si se dan cuenta, están todos ordenados. Eso nos permite generar un vector. ¿De qué tamaño es el vector? El tamaño del vector va a ser igual al número de palabras que existan entre la unión en todos los documentos. Si son 100 documentos o son 1000 documentos, el número de palabras es mayor, el vector es mucho mayor también. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Si se dan cuenta, la palabra old o la palabra doc podría estar 100 veces en este documento y 50 veces en el documento 2. Eso no importa. Lo que nosotros queremos es simplemente saber que existe la palabra doc en esos documentos, ¿correcto? Entonces, el número total de palabras está aquí. Ahora, ¿qué son los stop words? Lo que ocurre es que en un documento muchas veces existen palabras que generalmente tienen muy alta frecuencia que no aportan información, ¿correcto? Entonces, en un documento siempre entramos en una etapa de preprocesamiento y en esa etapa de preprocesamiento hay que quitar información como las comas, los puntos y comas, por ejemplo, o algunos artículos, por ejemplo, preposiciones, por ejemplo, que no aportan información al documento. En Internet ustedes pueden encontrar que ya existen listas de stop words para palabras en inglés, por ejemplo, en castellano y en portugués también estoy seguro que existe, ¿no es cierto? Entonces, la primera etapa es que pescas un documento, lees toda la información, digamos, todo el texto, quitas los stop words, comas, puntos y comas, palabras de muy alta frecuencia, y te quedas solamente con aquel conjunto de palabras que tengan mayor probabilidad de información, ¿correcto? Yo les hago una pregunta muy rápida, ¿no es cierto? ¿Estamos seguros que aquellas palabras que tienen menor frecuencia son las que aportan mayor información?
¿Alguien me podría decir si es cierto y por qué? ¿Por qué es eso, no? Eso tiene que ver con el concepto de entropía, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que mejor dicho, vamos a concentrarnos en el concepto de información. La información realmente puede ser vista como el logaritmo de uno sobre la probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto? Entonces, si una palabra ocurre con mucha frecuencia, ¿correcto? Entonces no aporta demasiada información, ¿correcto? Si una palabra aporta tiene muy poca probabilidad, muy pocas veces aparece en el texto, probablemente sí. Entonces, de hecho, es muy probable que tenga más información. Entonces, pero si ustedes dan cuenta de los artículos, las preposiciones, ese tipo de cosas aparecen muchas veces en un documento y lo que hacemos es eliminarlas porque no nos traen información. ¿Okay? Entonces, ahora observen que el documento 1 y el documento 2, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, siempre exactamente el mismo tamaño, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y vamos a colocar ceros si es que la palabra, por ejemplo, la palabra old no está en el documento 1, pues entonces hay un cero. Y eso es. Podríamos tener 1000 documentos y siempre los 1000 documentos, independientemente del tamaño del documento, el vector característica que representa el documento siempre es del mismo tamaño. ¿Ahora se entendió? ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, genial. Entonces, cuando tenemos una palabra, por ejemplo, mañana vas a asistir a las, entonces aún necesito transformar necesariamente ese texto en un vector característica que lo represente, que sea de tamaño estático, para que la red neuronal común y corriente, MLP, un MLP común y corriente, pueda entrar, ¿no? Recuerden que estas redes neuronales siempre reciben tamaños estáticos. Entonces, ahora no importa el texto que ingrese, el path of word siempre va a ser del mismo tamaño. Si se dan cuenta, se prende el 1 que representa la palabra mañana, se prende aquí, se prende aquí y se prende aquí. ¿Correcto? Y ahora puedo predecir aulas. Todo bien, aparentemente. Sin embargo, ¿alguien tiene alguna idea de cuál sería ese problema? Específicamente se ve más en texto este tipo de problemas. ¿Cuál sería específicamente el problema aquí? Cardinalidad muy alta, ¿sí? El tamaño puede ser enorme y por lo tanto el número de pesos crece exponencialmente con el tamaño del diccionario y por lo tanto el tiempo de entrenamiento y el costo computacional es elevadísimo. Eso por un lado. Pero hay otro problema. La respuesta esperada no necesariamente pertenece al back. También es una buena acotación, eso es cierto. Pero hay algo más digamos, más importante aún. Excelente, pierdes información en el orden de las palabras. ¿Por qué razón? Aquí tiene un ejemplo. Miren esas dos palabras. Vivir para trabajar no es lo mismo que trabajar para vivir, ¿no es cierto? Ahora nosotros no estamos trabajando para vivir, nosotros estamos divirtiéndonos, ¿no es cierto? Esta es una diversión total. Estamos aprendiendo. Pero si ustedes observan esas dos frases que están ahí, son frases que tienen exactamente las mismas palabras, por lo tanto, los back of word van a ser exactamente idénticos, ¿cierto? Sin embargo, el significado de ambas es distinto y la red neuronal MLP, la normal, la red neuronal multicapa, no va a poder entender el contexto y eso es un problema. ¿Ok? Perfecto. Eh, entonces, ya hemos visto que la otra cosa es usar ventanas mucho más grandes, ¿no es cierto? En vez de usar, por ejemplo, solo 3 elementos hacia atrás, usar ventanas mucho más grandes. O sea, ¿a qué me refiero? Habíamos visto que podemos usar llanelas, le llaman ustedes, ¿no es cierto? Podemos usar enegramas pequeños, pero usar enegramas pequeños tiene un problema, retrocedo para que se entienda. Eh, ¿Sí? Entonces, usar enegramas pequeños tiene el problema de que no capturamos información a largo término, ¿correcto? Y entonces eso no funciona. Segundo, habíamos visto que podemos usar bad of word, pero bajo word pueden generar vectores características extremadamente grandes, ¿correcto? Lo cual implica un costo computacional enorme, ¿sí? Y por otro lado, habíamos visto que dos frases con contextos diferentes o con significados diferentes
podrían tener las mismas palabras y sin embargo nos pueden generar el mismo vector característica y eso es un error. La otra sería utilizar ventanas de tamaño fija, pero no pequeñas, sino grandes. ¿Cuál sería el problema con eso? Entonces ahora voy a usar, digamos, ventanas mucho más grandes, ya no solamente, por ejemplo, un trigrama, sino puede ser un 10, un 10 grama o un 20 grama para hacer una predicción. Entonces, tratando de abarcar la información anterior más larga posible, ¿correcto? Pero, sin embargo, eso también tiene algún problema. ¿Cuál es ese problema? Ah, eso es una muy buena, gracias Luis. Tienes razón, ahí no la puse aquí. Tienes razón, gracias. Entonces, si los enegramas son demasiado grandes, vamos a tener, primero, obviamente, nuevamente el costo computacional, pero lo que ocurre es que la red neuronal no comparte pesos, ¿correcto? Entonces, como no comparte pesos, no es lo mismo que para la máquina, no va a ser lo mismo que la palabra mañana esté al inicio o la palabra mañana esté al final. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos un gran problema. No hay compartición de pesos y por lo tanto la palabra mañana, que significa tiempo, si está en diferentes posiciones, no va a tener la misma información, no va a agarrar la misma información. ¿Correcto? Entonces, hay algunos problemas que teníamos que resolver aquí. ¿Sí? Se está entendiendo hasta ahí, ¿no? Entonces, antes que ustedes vean qué problemas podemos resolver hasta aquí. Ok, ¿cómo manejamos secuencias de tamaño variable? ¿Sí? El siguiente problema es cómo podemos observar las dependencias a largo término, ¿no es cierto? ¿No? El tercer problema es cómo mantenemos información, el orden acerca de la información, ¿cierto? Si las palabras, digamos, cambian de orden, el significado también cambia. Y habíamos visto que si utilizamos Path of Word y tenemos dos frases que tienen las mismas palabras en diferente orden, nos dan el mismo Path of Word y eso es un error. Entonces, ¿cómo mantenemos información sobre el orden? Y después, ¿cómo compartimos los parámetros a través de la secuencia? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya hemos visto en los previos slides que nosotros hemos hablado de los enegramas, ¿no es cierto? Ya saben que los enegramas son un conjunto de palabras contiguas, ¿no es cierto? Y hemos visto qué sucede si los enegramas son muy pequeños y hemos visto qué pasa si los enegramas son muy grandes, ¿correcto? Entonces, nosotros necesitamos alguna manera de memorizar la información. Y aquí viene lo interesante. Yo necesito memorizar el pasado para predecir lo que va a ocurrir hoy, ¿no es cierto? Entonces, los modelos de enegramas utilizaban este esquema, ¿no? El esquema que están viendo ustedes arriba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una palabra en este momento tiempo t, dado que tenemos un conjunto de palabras en el pasado, un conjunto de k palabras en el pasado, de n palabras en el pasado? ¿Sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es usar un modelo de variable latente, un modelo de variable latente, y se refiere a latente porque esto es va a ser una variable oculta, ya les explico por qué. Entonces, en vez de predecir la palabra en este momento, dado que ocurrieron un conjunto de palabras en el pasado, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es predecir lo que ocurre ahora, dado, ¿sí?, que hay una variable anterior que memorizó información. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Entonces, esta variable, variable ht-1, ¿correcto? Va a ser una función que almacena, que guarda información acerca del pasado. ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Ok? Bien, entonces veamos esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí es realmente lo que hace una red neuronal común y corriente. Quiero que observen esto. No sé si puedo tomar esta imagen. Déjame ver. Necesito graficar para que todo el mundo me comprenda. ¿Ok? Entonces, ok, perdón, un segundo. Ok. Okay. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es predecir, ¿correcto?
la palabra actual, ¿m? O el valor actual, ¿sí? Dado un conjunto de estados o palabras anteriores. T-1, X, T-2, coma, puntos suspensivos, hasta un X menos tau, ¿correcto? Sabemos que esto, que le llamamos enegramas, por ejemplo, es prohibitivo y sabemos por qué. Ya hemos visto que va a ser costoso computacionalmente y hemos visto que tiene una serie de problemas. Lo que vamos a hacer es memorizar el pasado. ¿Sí? Y vamos a usar una variable latente, x de t, tal que, ¿no? O sea, voy a predecir la palabra xt, tal que sabemos lo que ocurrió en el pasado. Este h, le voy a llamar h de t un ratito, va a ser igual a lo siguiente. Esto es una función de activación, por favor, si no se está entendiendo, con todo gusto, una función de activación que va a recibir como entrada, ¿qué cosa? Que va a recibir como entrada el estado anterior, ¿sí? Y el estado actual. No sé si me están entendiendo. Esto de aquí es todo lo que ocurrió antes, ¿sí? Y esto de aquí es la información actual. ¿Sí? ¿Se entendió? Resumir el pasado sería sería más adecuado. Memorizar sería lembrar exactamente el pasado. Tienes mucha razón. Entonces, no es tanto memorizar así, es resumir el pasado. Tienes razón. Memorizar sería tener absolutamente toda la información del pasado y no es que tengamos toda la información del pasado, sino lo que hacemos es resumir cierta cantidad de información. Es correcto. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, y observen que simplemente esta función, ¿sí? Esta h de t, que es esta función que está aquí, es igual a esto. Aquí quiero que vean esto, ¿sí? Y esto. Aquí está la información actual, x de t. Vamos a poner un poco más rojo esto. Esta es la información actual. Esta es la información, ¿sí? Del pasado, ¿correcto? Y eso solamente es el bias. Nuevamente es exactamente igual que cualquier red neuronal en el sentido de que todo esto de aquí es lo que entra a la neurona, digamos, ¿sí? ¿No? Y lo que estamos haciendo es unir lo que ocurre actualmente, ¿sí? Con lo que ocurrió en el pasado. De acuerdo a Yu, y tiene razón, este h de t-1 no es que memorice absolutamente todo lo que ocurrió, sino que genera un resumen. Es más, se puede controlar cuánto va a recordar y cuánto va a olvidar, ¿no es cierto? De eso se van a encargar algunos tipos de redes neuronales, como por ejemplo la LSTM. ¿Correcto? Y entonces esto es interesante porque al final eso se convierte, como dice Héctor, en una función de recurrencia, ¿no es cierto? Y ya vamos a observar. Entonces, recibimos la entrada y la entrada tiene siempre unos pesos, ¿no es cierto? ¿Correcto? La salida tiene sus propios pesos y aquí está la función de recurrencia. Es una red neuronal, digamos, es una celda que se llama a sí misma muchas veces, ¿correcto? Y entonces la salida es obviamente lo que bota esta variable latente por sus pesos. Entonces es lo que siempre pasa en toda red neuronal. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí no quedó claro algo? ¿No quedó claro algo para poder explicar mejor? Ok, bien, entonces sigamos. Aquí está un ejemplo más claro de una red neuronal recurrente. Yo sé que se ve, bueno, en realidad no es nada difícil. Quiero que observen, y aquí vamos a tener las entradas, ¿correcto? Entonces, estas entradas pueden ser, por ejemplo, palabras, ¿no? Dependiendo del tipo de red neuronal recurrente. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de redes neuronales recurrentes. Pero, por ejemplo, esta puede ser palabras, no sé, si quiero hacer un traductor, por ejemplo, ¿no? Uh, por ejemplo, y yo quiero traducir, por ejemplo, el curso, ¿correcto? Entonces, estas son las entradas, ¿correcto? Y estas son las salidas. ¿Ok? Perdón si hago el download de la presentación. Estoy empezando ese Marcus. Yo la voy a subir, Roberto, al Classroom.
que es una clase donde tenemos las entradas y las salidas no tienen la misma cantidad. Las entradas y salidas pueden tener, depende del problema, eso lo vamos a ver después, pero depende del problema. Puede ser que, Héctor, han hecho una pregunta que quiero... Espérense un segundo. Esta pregunta es interesante, ¿por qué? Porque pueden existir redes recurrentes de este tipo. A ver, atentos, por favor. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Ok? Ok. Ok. Y aquí. ¿Correcto? Entonces, esta es una red neuronal recurrente, entonces donde tienen las entradas, por ejemplo, aquí están las entradas, x sub 0, x sub 1, x sub 2, y aquí está una salida, ¿no es cierto? Y sub 2. Pero esa red neuronal recurrente puede ser usada, por ejemplo, ¿para qué? ¿Alguien tiene idea? Ese es un tipo de red neuronal recurrente, donde es de muchos a unos. Hay un conjunto de entradas, varias entradas, pero bota una salida, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser usada, por ejemplo, en la bolsa de valores. Les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Quiero predecir, tengo un conjunto, un histórico, y yo quiero hacer una predicción en el futuro, una sola predicción. Entonces, esto es como una regresión, ¿no es cierto? Y esto de aquí es el histórico, ¿no es cierto? Um, También puede servir para, por ejemplo, en este otro caso, perdón, vamos a copiarnos esto, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo. Ah, no ayuda, es mejor con pizarra realmente. Y entonces, aquí tienes otro tipo de red neuronal recurrente. Ahorita vamos a hablar, pero me hicieron una pregunta, así que ya me desvié. Entonces, y sub 0, y sub 1, y sub 2. Este tipo de red neuronal recurrente es de muchos a muchos. Por lo tanto, entre las aplicaciones que pueden tener son, por ejemplo, los traductores, ¿no es cierto? Aquí entra una palabra. ¿Dónde está mi mouse? ¿Sí? Entonces, aquí pueden servir para traductores, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estoy prediciendo un número futuro, aquí estoy traduciendo un conjunto de palabras, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes arquitecturas que ya veremos después. Bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si se dan cuenta, aquí entra la palabra this, pero obviamente esto es un vector numérico que representa la palabra this. Esa entrada, tiene que ser multiplicada por los pesos. Entonces, quiero que lo veamos de esta manera. Necesito ver cómo explicárselos de manera que me entiendan bien. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ya? Entonces, con ustedes, por favor. Me ayudan todo el mundo, ¿ya? Entonces, yo tengo h en el tiempo t, esto va a ser igual, ¿cierto? A una función de activación, ¿cierto? ¿De qué cosa? De w de x, ¿correcto? ¿Por quién? Por la entrada x en el tiempo t, más, me ayudan por favor, los pesos, ¿correcto? Que corresponden a la capa oculta de WH por la salida anterior de WH más el bias, ¿no es cierto? La desviación en el tiempo t, ¿cierto? Entonces, esto de aquí me representa el estado de la neurona, el estado actual, ¿correcto? Que está guardando información, guarda información del pasado. Esto es el pasado y esto es lo actual. La salida de la red neuronal, ¿sí? Es una otra función de activación aplicada, ¿cierto? ¿A qué cosa? A los pesos, ¿sí? De esa salida
por h de t. Y esto es lo único que realmente necesitamos. Esto es lo único que necesitamos porque si se dan cuenta, y lo interesante de esto es que esta función se repite de manera recursiva, ¿correcto? Correcto, sí, gracias. Y aquí, aquí tenemos un bias también. Gracias. Un bias azul. Le vamos a llamar un bias O, y le vamos a llamar un bias a H. ¿Listo? Ok. Todo bien, es lo único que necesitamos. Y si se dan cuenta, el proceso se repite. Quiero... Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Lo único que están cambiando son las entradas, solamente las entradas. Lo interesante de esto es que los pesos, estos pesos de aquí, son exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, estos W son únicos. No importa si yo tendría el tiempo sería tamaño 100 o tamaño 200 o tamaño 500. Yo puedo variar el tiempo, ¿correcto? Puedo hacer que la secuencia no solamente sea this is the course, ¿no es cierto? Que tiene 4 tokens. Podrían tener 100 tokens, podrían tener 1000 tokens. Sin embargo, lo único lo que se está manteniendo son los pesos, es decir, los pesos se comparten. Solo existe una, dos, y ¿qué más? Y 3 matrices, ¿correcto? El WX, el WO y el WH son los únicos pesos que existen y no van a incrementar o disminuir de acuerdo al tamaño de la secuencia que entra. Entonces estamos compartiendo pesos. No sé si me dejé entender hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, no importa el tamaño no importa cuántas celdas tengamos, lo interesante es que los pesos se van a mantener. Y eso es lo interesante de esto. ¿Ok? Perfecto. Pero vamos, va a haber algunos problemas, ¿no? Entonces, tienes la entrada, ¿correcto? Computamos el estado de la red neuronal, este H de 1, no sé si se logra entender, quiero ver si se puede maximizar esto, a ver si se puede maximizar. No. De repente, si hacemos así. Espera, un segundito, un segundito. Déjenme ver cómo hacemos esto. Problema de... Un segundito, por favor. No sé por qué se me ha perdido el... No me deja borrar lo que acabo de escribir. Un segundito, por favor. Ahí está. Ok, ya está mejor. Entonces, quiero ver si puedo... para explicarles bien esto, necesito, que es lo que es mi objetivo, necesito abrir un segundo esto que está aquí. No, eso no quiero. Ni menos. Ok. Aquí. Ok. Estos son los gráficos que hice. Aquí lo vamos a observar mejor. ¿Ya? Ahí está, perfecto. Entonces, aquí tienes una entrada y con esta entrada yo puedo capturar el estado actual de esta celda, ¿correcto? Entonces, simplemente es una función de activación aplicada a la entrada, ¿correcto? Y también aplicada al estado anterior, que en este caso la primera vez va a ser 0. Estoy obviando los bias, por cierto, por favor. Para hacerlo más pequeño, estoy obviando los bias, ¿ya? Entonces, estoy obviando. Y entonces, la salida de H1 va a permitir computar la salida, digamos, de esta celda, ¿no es cierto? De su fin. Esto para cada una de las celdas, y ahora yo voy a poder computar cuál es la pérdida, ¿cierto? La función lost entre Yesuf y prime y el original. Entonces, el valor deseado y la salida de la celda. Entonces, vamos a tener un valor de pérdida por cada una de las celdas. Y al final tenemos la pérdida total, que es la sumatoria de las diferentes pérdidas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Algún problema? ¿Quedó claro?
¿Algo que no quede claro para yo? ¿Todo bien? Ok. Pero todo parece indicar, ok, muy bien. Cada una de esas celdas, por ejemplo, la celda en el tiempo T-1, está almacenando cierta cantidad de información, ¿correcto? Cierta cantidad de información respecto al pasado. Pues, ¿por qué h de T-1, si ustedes se percatan, guarda información acerca de h de T-2, ¿no es cierto? Cierta información. Y h de T-2 guarda información de h de T-1 y así. Eso quiere decir que esta celda en el tiempo T-1 está guardando información actual, pero también está resumiendo cierta información del pasado, ¿correcto? Sin embargo, esto tiene un gran problema, un gran desafío. ¿Cuál sería ese problema? Sí, tienes razón, aquí debió ser. No, está bien, este es H, ya, ok, aquí le debí poner X de 1 para que quede coherente. Sí, tienes razón aquí. Pero esto tiene un gran problema, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que cualquier modelo, ya, en este tipo, en modelos de aprendizaje, lo que tenemos que hacer es modificar los valores de los pesos con el objetivo de minimizar la pérdida, ¿no es cierto? Si nosotros cambiamos los valores de los pesos de modo tal que se minimice la función de loss, lo que estamos haciendo es que el modelo aprenda, ¿correcto? Uno de los mecanismos más utilizados para hacer que los modelos de redes neuronales aprendan es a través de la gradiente descendiente. No es la única, existen otras formas como por ejemplo algoritmos genéticos, algoritmos meméticos, pero en este caso puntual estamos usando la gradiente descendiente. ¿Bien? Ahora, en la gradiente descendiente, aquí tiene que sufrir una variación, porque ahora no solamente vamos a hacer una modificación de los pesos, pero a través del tiempo. Recuerden que los pesos se comparten. En otras palabras, estos pesos son únicos. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo nombre para todos. Déjame verificar aquí, un color, aquí, ¿no es cierto? Entonces, estos pesos no son diferentes, son únicos, ¿correcto? Entonces, lo que yo quiero hacer es modificar el valor de estos WX, de estos WO y estos WH con el objetivo de minimizar esta función de pérdida, como siempre hemos hecho, como siempre se hace en todos los modelos. Entonces, una forma es a través de la gradiente, sin embargo... Cierra, por favor, la puerta. ¿Perdón? ¿Podrían apagar, por favor, su micro? Ok, pero aquí tenemos entonces un problema, ¿no es cierto? Y el problema es cómo modificamos la gradiente. ¿Mm? Aquí tenemos que hacer una retropropagación, pero a través del tiempo, que es diferente, ¿no? Ah, Hola César, ¿cómo estás? perdón, Bien. ¿Me Jorge, llamaste? a ver un segundo. Vamos a apagar el micro a Jorge. Sí, un email. No nos está escuchando Jorge. Espérense un segundito. Ajá. Jorge, micro. ¿Dónde Ujú. apago los micros aquí? Ah, ya, perfecto. Listo, ahora sí. Entonces, tenemos un gran problema, ¿sí? Y el problema es que, ¿cómo hacemos la retropropagación? ¿Ya? Entonces, me van a ayudar. Entonces, vamos a retropropagar, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero hacer la retropropagación de uno de estos elementos. Lo voy a tener que hacer a mano para que ustedes me ayuden. Con ustedes lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, tenemos que la función de pérdida no es más que una sumatoria de igual del tiempo 1 hasta el tiempo t. ¿Me ayudan, por favor? ¿Sí? Para que todos estén atentos. Lo vamos a hacer juntos, ¿correcto? De la pérdida, ¿cierto? De cada L sub phi, ¿no es cierto? Ok, y esto en promedio entre t. Perfecto. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que queremos hacer es que ahora, y un L sub phi, realmente, va a ser digamos, una función de pérdida, le vamos a llamar L minúscula, si quieres, cualquier función, una función de pérdida L, ¿entre quién? Entre Y sub phi y Y sub phi prime.
¿no? Esta función de pérdida puede ser cualquier función de pérdida, ¿correcto? Muy bien. Ok, entonces lo que yo quiero encontrar es cómo es que varía, cómo es que cambia la pérdida cuando yo cambio, por ejemplo, los pesos, ¿sí? de la capa oculta, ¿no? De la celda, de la variable latente, ¿sí? Eso es lo que quiero encontrar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto es lo mismo que hacer, que variar toda esta cosa de aquí. Por favor, si todos están de acuerdo, me avisan porque la idea es que quede claro. No sé si se está entendiendo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, yo solamente, aquí en realidad, como esto es una sumatoria, eso es como derivar cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Es como hacer esto así, 1 sobre t, ¿correcto? Sumatoria de cómo es que varía un L sub i respecto, ¿correcto? De i igual 1 hasta el tiempo t. Sí, todo perfecto, todo bien. Entonces, vamos a pescar solo uno de estos, porque al final sumamos las diferentes gradientes, y vamos a pescar solo uno de estos. Entonces, voy a pescar, ojo, para concentrarnos, solo uno de estos. Este de acá. ¿Ya? Entonces, esta derivación a través del tiempo nos va a permitir encontrar un gran problema sobre estas redes recurrentes, que yo me imagino que muchos de ustedes ya están intuyendo, ¿no? Ok, entonces, me ayudan por favor. Si yo quiero saber cómo es que varía la pérdida de la celda teésima cuando se modifican los pesos, aquí sería W, perdón. Aquí es W, ¿no? Cuando se modifican los pesos de WH, entonces esto es igual a qué. Veamos el gráfico y ustedes me pueden decir a qué es igual. A ver, un segundo, quiero ver dónde está el gráfico, otra vez se me fue. Es un problema. New window. Ahí está. ¿Sí? Aquí está el gráfico. Entonces, ¿me pueden decir ustedes, por favor, ¿sí? Si ustedes se percatan, yo que estoy concentrando aquí y quiero saber cómo es que cambia esta LDT cuando cambia estos pesos H. ¿Correcto? Entonces, obviamente va a haber una regla de la cadena. Yo quiero saber cómo cambia esta función de aquí. Entonces, yo sé que si cambia la salida, esta salida de acá, definitivamente, si cambia, digamos, esta salida, cambia la función de pérdida, ¿cierto? Pero si cambia h de t, cambia, obviamente, esta salida, ¿correcto? ¿Se entiende? Y si cambia este w de h, cambia este h de t. Es bastante simple, ¿no? En otras palabras, la forma como cambia la pérdida en el tiempo t cuando cambian los pesos de h es por la regla de la cadena similar a cómo cambia ese L de t cuando cambia esta función de salida, este t prime, si quieres llamarlo así, ¿ya? Le voy a llamar O para que quede bien. No sé si me están entendiendo bien. O de t. Y es igual a cómo cambia este O de t, está de aquí, este es O de t, cómo cambia este de aquí cuando cambia este H de t, este de aquí. Y además, cómo cambia este H de t, cómo cambia este señor de aquí cuando cambia a este W de H. Hasta ahí me detengo y quiero saber si están bien o alguien se mareó. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí entendí bien. Perfecto. Ahora yo les hago una pregunta. Si es que me han entendido, ¿me pueden decir, por favor, ¿será que es complicado calcular esta gradiente? La gradiente 1. ¿Será que es complicado calcular la gradiente 2? ¿Sí? ¿Será que es complicado calcular la gradiente 3? Entonces, esa es la primera pregunta. Vamos a copiarnos esto de aquí un rato. Perdón. Entonces, ¿qué respuesta me dan ustedes ante eso?
¿Será difícil? ¿Será fácil? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, si yo quiero calcular, primero necesito calcular cómo es que varía, caramba, cómo es que varía esta función de pérdida cuando cambia la salida, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿bien complicado? La primera no es nada complicado, ¿sí? La primera derivada no es nada complicado. Les digo por qué. Vamos a suponer, ¿ok? Suponiendo que sabemos que O en el tiempo t, ¿sí? La salida en el tiempo tésimo va a ser igual a una función de activación en O por, ¿me ayudan por favor? W O por H de t, ¿correcto? Más un bias, ¿no es cierto? Bias de O. Todo bien, todo está perfecto. Suponiendo que esta función de activación es la función sigmoide, entonces O de t va a ser igual a 1 sobre 1 más E a la menos, paréntesis, W0, H de t más W de 0. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es O de t. ¿Sí? Nadie tiene ningún problema. Suponiendo ahora, ojo, suponiendo ahora entonces que la función de pérdida, quiero que me entiendan bien, voy a suponer que la función de pérdida es la función de pérdida trivial que dice la salida deseada, ¿correcto? Menos ¿ah? La salida del modelo. Y la salida del modelo no es más que esto que está aquí, o de t, ¿no es cierto? Es lo que bota nuestro modelo. Entonces, 1 menos 1 más e a la menos w sub 0h más b de 0. Entonces, derivar esto de aquí con respecto a o de t es trivial, no es nada complicado. Esto se puede hacer fácil. Eso no es complicado. Hasta ahí se entendió bien, Bruno. Es decir, derivar esta función de aquí, que esto es elevado al cuadrado, perdón, todo esto es elevado al cuadrado, es la función de pérdida, ¿cierto? Entre dos incluso. Pero no sé si me están entendiendo el por qué derivar esta cosa que está aquí no tiene no tiene nada de complicado, es realmente simple. ¿Sí? ¿Se entendió? Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, entonces, esta derivada es factible, es fácil, no es complicada. Esta otra derivada también es simple porque es simplemente la derivada de esto que está aquí. ¿Cómo varías esto con respecto a W de H? Entonces, también es trivial. El problema está aquí. ¿Sí? El problema está aquí. Este es el problema. ¿Alguien me puede decir por qué? Si me ha quedado claro, ¿por qué es el problema la tercera derivada? Volvamos al gráfico, ¿listo? Ahí está mejor. Aquí está. Vamos a agrandar esto. ¿Sí? Entonces, la primera derivada, es decir, ¿cómo es que varía esta función LT, esta función de pérdida, cuando cambio de t? Es trivial, no es nada complicado, ¿no? Entonces, esto es fácil, ¿no es cierto? Saber cómo varía la salida cuando cambia h de t también es trivial, esto es fácil. El problema está aquí, ¿correcto? Y la pregunta para ustedes es, ¿por qué es complicado? Entonces, realmente, ¿a qué es igual la variación de h de t cuando cambia w de t? Entonces, hay dos posibilidades. El problema es que aquí hay dos posibilidades porque este h de t varía, obviamente, si cambia WH, pero también varía cuando. Esa es mi pregunta para ustedes. Aquí está, lo vamos a poner en color verde. Si se dan cuenta, si cambia este WH, si este valor se modifica, este valor cambia. Pero también cambia cuando. Si h de t menos 1 cambia, obviamente también cambia h de t. Y el problema está que este h de t menos 1 va a cambiar, pues, porque si cambia w de h, va a cambiar también h de t menos 1 y también de t menos 2 y así hasta el principio. Entonces, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Vamos a tener que esto va a ser igual a cómo varía
esta función de activación. No sé si me dejo entender. A ver, por favor. WX por XT más WH. Creo que por acá lo he puesto incluso para que quede más. Ah, aquí está. Aquí está. ¿Sí? Entonces, quiero que observen la forma como varía el estado de la celda en el tiempo t cuando se modifican los pesos. Tiene dos caminos, ¿no es cierto? Un camino y dos caminos. ¿Correcto? El problema está justo aquí. Y este problema es el problema, es que es un problema recursivo, ¿no es cierto? Vamos a pescar esto de aquí. Un rato. Vamos a ponerlo aquí. Y una hoja más. ¿Hasta acá se está entendiendo qué es lo que me interesa? Todo se va a resumir en algo trivial, pero es... Opa, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Cuando mayor sea la sí, pero vamos a analizar de manera más interesante qué pasa. Voy a suponer que este señor es A de T. Voy a suponer que este señor de aquí es B de T. Y voy a suponer que este señor de aquí es un C de T. Y entonces esto que está aquí realmente es lo mismo que este de aquí, pero en un tiempo anterior, A de T menos 1. Todos bien, ¿no es cierto? No hay ningún problema. ¿Sí? Ok, entonces ahora podemos ver que aquí hay definitivamente hay una recurrencia. Esto va a ser, ¿me ayudan por favor? A de T es igual a B de T más un C de T, pero este A de T menos 1 es lo mismo que B de T menos 1 más un C de T menos 1 por un A de T menos 2. ¿No es cierto? Y si sigues viendo esto, si siguen observando esta cosa de aquí, van a tener este comportamiento. Atentos, por favor, esto es bien interesante. Le vamos a poner al revés aquí. Sería B de T menos 1 por un C de T. Y el otro va a ser un B de T menos 2 por un C de T por un C de T menos 1. Y el otro va a ser, y así sucesivamente. El otro sería un B de T menos 3 por un C de T, por un C de T menos 1, por un C de T menos 2, y así sucesivamente. Oh, ¿dónde estamos? ¿Sí? Entonces, la conclusión de esta cosa es la siguiente, que realmente A de T, y ustedes pueden echar mano al álgebra y van a darse cuenta que esto va a ser igual a B de T más, si se dan cuenta, estoy sumando B de T varias veces, ¿no? Entonces, una sumatoria de I igual 1, pero hasta T menos 1 nada más, porque aquí está T. ¿De qué cosa? De B elevado a la I. Pero internamente, si se dan cuenta, hay una productoria. Aquí hay un solo elemento, aquí hay una productoria de 2 elementos, acá hay de 3 elementos. Por lo tanto, acá tienes una productoria, ¿cierto? Pero que empieza en I más 1, ¿correcto? Hasta llegar a T de C sub phi. Y ahí encontramos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien entiende? Ahí está clarísimo el problema que se presenta. ¿Alguien sabe cuál es el problema? Recuerden que esta cosa que está aquí, que están observando, esta cosa que está aquí, ¿sí? Son derivadas, ¿no es cierto? Este CDI, más claro, este CDI es realmente esta derivada, ¿correcto? Entonces hay un problema enorme. ¿Alguien me puede decir cuál es ese problema enorme? Vanish gradient, solo vanish gradient. Desvanecimiento de la gradiente. Entonces, si es que ¿qué ocurre si es que esta gradiente es pequeña, por ejemplo 0.1, y también explosión de la gradiente, ¿no es cierto? Entonces, y eso es interesante porque esta simple ecuación nos está diciendo a gritos que hay un problema muy, muy, muy tremendo, ¿no? Entonces, quiero regresar a las diapositivas. Aquí está, perfecto, aquí está. ¿Cierto? Entonces, creo que por aquí lo tengo, ¿cierto? Aquí está, mucho mejor. Ahí ha quedado claro, ¿no es cierto? Entonces, la función de pérdida L es L1, es la sumatoria de las funciones de pérdida, ¿correcto?
Perfecto, esto también ya se entendió, ¿no es cierto? Esta derivada inicial es fácil, la segunda derivada también es fácil, la tercera derivada tenemos problemas, ¿correcto? Ya hemos visto que esa tercera derivada es simplemente lo que ustedes están observando aquí. Hemos puesto que este es ADT, aquí debería ser, perdón, aquí está mal, ¿no? Aquí es B y este es C, pero bueno, aquí tenemos lo que es correcto, esto es incorrecto, por favor, aquí hay un error, ¿ya? Creo que está bien, bueno. Y hemos llegado a esta conclusión de acá. El resumen es esto, ¿sí? Y el resumen es que a esto que están viendo, esta productoria de que están viendo aquí, recuerden que son derivadas. Y si es que esta derivada, lo que está aquí adentro, esta derivada es mayor que 1, tenemos un problema porque es 1.1 elevado al número de secuencias. Si el número de secuencias fuera 200, tendrías 1.1 elevado a la 200. ¿Me dejo entender? Y 1.1 elevado a los 200 es un número enorme. Y si solo tiene 0.9, ¿correcto? El valor de la gradiente es 0.9 siempre, entonces 0.9 elevado a la, a la 200 es un número extremadamente pequeño. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Correcto? Y entonces ahí tenemos un problema muy grande. La gradiente explota o la gradiente se desvanece. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Sí, aquí, por ejemplo, hay... sí, está bien. En realidad, esto está... Por favor, si alguno se ha percatado, aquí hay un bug. Aquí no debí poner la multiplicatoria. ¿Sí? Porque solamente es la derivada, ¿ya? Ahí no debí poner la multiplicatoria. ¿Sí? Solamente si esta derivada es un número mayor a 1.1 y si yo lo estoy llamando muchas veces, dentro de la multiplicatoria se está multiplicando muchas veces por sí misma, entonces es un número enorme y se genera una explosión de la gradiente. Y si le llamo muy pocas veces, eso me va, perdón, y si es menor que 1, de 0.9, entonces se va a desvanecer muy rápidamente. ¿Qué capas se van a ver afectadas? Ahorita vamos a ver cómo resolvemos ese problema, Bruno. Muy bien. Entonces, pero ¿qué capas se ven afectadas? Sobre todo las capas iniciales, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más, más me voy hacia el pasado, hacia atrás, entonces las que dejan de aprender son las capas iniciales. ¿Alguien me puede decir qué ocurre con la explosión de la gradiente? Ok, está bien, ya sabemos que va a haber una explosión de la gradiente, va a haber que la gradiente puede crecer de manera, digamos, exponencial o puede desvanecer. Pero ¿a qué afecta? ¿En qué afecta eso? En las secuencias del pasado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser que olvide información del pasado. Por ejemplo, cuando yo les digo, el hermano de mi papá es la máquina tiene que decir es tío, ¿no es cierto? Es un ejemplo trivial, porque la secuencia es muy pequeña, pero para que quede más o menos clara la idea, lo que se olvidaría son las primeras palabras y por lo tanto no podría predecir tío. Entonces, y eso es un problema. Ok, entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo solucionamos esto? Creando nuevas arquitecturas, ¿correcto? Entonces, antes de eso, hay otros problemas más que me gustaría tocar con ustedes sobre la gradiente descendiente. Hemos visto que tiene ese problema, pero no es el único problema que tiene la gradiente descendiente. Vamos a suponer que aún así la gradiente descendiente a través del tiempo, aunque tenga esos problemas, la usamos. Si aún así la usamos, ¿qué otros problemas pueden ver ustedes o intuir en este tipo de retropropagación? ¿Alguien tiene una idea? Aparte de que hay explosión de la gradiente, ¿sí? Ok, vamos a suponer que no importa, que no nos importa que haya explosión de la gradiente. Aparte de eso, tiene otros problemas. ¿Cuál es ese problema? ¿Alguien intuye? Vamos, participemos.
¿Qué otro problema puede tener? ¿No? Aún así lo usamos y lo programamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el otro problema? Hacemos que la máquina siempre retropropague desde el principio desde el tiempo t hasta el tiempo inicial, ¿cierto? Hacemos una retropropagación total. Entonces, lo programamos, pero de modo tal que retropropague desde el tiempo t siempre hasta el tiempo 1. ¿Qué problemas observan con eso? ¿Mm? Aparte del desvanecimiento de la gradiente de la explosión. Eso se llama full computation, computamos absolutamente toda la gradiente. La programación puede fijar trocado de la señal de algunas de ellas, puede ser negativa. Complejidad, primero que tienes una complejidad altísima. Ya sabemos, ¿sí?, que el valor puede explotar o se puede desvanecer, pero aparte de eso, la complejidad es altísima, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que puedes tener secuencias de tamaño 100, 200, 500, entonces computacionalmente es prohibitivo. Me dejo entender, entonces computacionalmente es muy, muy alta. Entonces, hay algunos métodos que nos van a permitir aliviar esa complejidad computacional y en vez de ir desde el tiempo t hasta el tiempo 1, es decir, recorrer toda la secuencia y retropropagar a través del tiempo, lo que hacemos es, vamos a hacer una retropropagación truncada. ¿Correcto? Eso quiere decir que yo no voy a ir desde el tiempo, digamos, aquí debió ser al revés, ¿no? Yo no voy a ir desde el tiempo, t hasta el tiempo 1, sino desde el tiempo t hasta un tiempo frau hacia atrás, hacia un tau hacia atrás, ¿sí? Ese tau se escoge por prueba y error. Hay algunas que utilizan estáticos, es decir, ese tau es estático, siempre estático, o puede ser aleatorio, ¿sí? Hay ventajas y desventajas. Pero la que da mejores resultados y ha sido más utilizada es tener un tau estático, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es simplemente truncar esa suma, ¿no? Y eso no va a ser exactamente la gradiente, sino va a ser una aproximación a la gradiente y en la práctica es la que realmente se está usando ahora, ¿ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Se entendieron bien? Entonces, podríamos usar que ese tau sea estático, constante, es decir, que siempre retroceda en bloques exactos, ¿correcto? O que sea aleatorio. Muy bien. Ok, ahora vamos a hablar sobre cómo resolvemos ese problema de la explosión de la gradiente. ¿Okay? Entonces, una de las formas de resolver el problema de la explosión de la gradiente es por medio de otro tipo de celdas, otro tipo de una modificación en la arquitectura. Y esta es bien simpática y es especialmente interesante. No sé si puedo copiarla para poder... vamos a ver un segundo. Un segundo, por favor. ¿Se puede? No, no se puede. Un segundo, voy a copiar de internet la celda. Espérenme un segundo para poder explicarles. A ver, ok. Entonces, solo un segundo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se están entendiendo bien? Copiar imagen. Entonces, el día viernes vamos a implementar, vamos a ver cómo, en realidad ya están hechas estas celdas, así que vamos a ver cómo podemos hacer algunos ejercicios, ¿ya? Ok, entonces, quiero que observen una de las soluciones. Lo importante es entender bien esta celda porque en realidad todo funciona exactamente igual. Lo interesante de estos modelos es que realmente son más triviales o más simples de los que parecen, ¿no? Aparentemente la complejidad sería en determinar cuál es la función de pérdida y en ver cómo retropropagas, pero digamos que los paquetes actuales como TensorFlow, como por ejemplo como Keras o como el propio PyTorch ya nos permiten hacer las derivadas de manera automática, así que ahí no hay mucho problema, ¿ya? Quiero que observen bien, por favor, esta imagen y tratemos de analizar qué está haciendo, ¿no? Exactamente qué está haciendo. Entonces, lo que estoy recibiendo aquí, déjame, ¿sí? Lo que recibo aquí, por aquí la celda recibe la entrada y aquí recibe el resumen, ¿no?, del histórico,
¿sí? Lo que pasó antes. ¿Listo? Entonces, y esto de aquí está pasando a través de una función, esta es una función sigmoidea, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros siempre habíamos dicho que h en el tiempo t es igual a una función de activación, ¿correcto? Que se genera a través de la entrada xt por un peso, ¿correcto? Que le llamamos peso de x, más un ht-1 anterior, ¿correcto? Por un W de H. Eso es exactamente lo que está pasando aquí, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, con la única diferencia que hay una función sigmoidea. La función sigmoidea, ustedes saben que retorna valores entre 0 y 1, ¿correcto? Entonces, la pregunta va a ser, ok, ¿y para qué hace esto? ¿Correcto? Después hay una compuerta F, esta otra, ¿sí? Que si se dan cuenta recibe también x de t y recibe también el resumen de toda la información anterior, ¿correcto? Y también pasa por una función sigmoidea. Y otra vez esta función sigmoidea nos retorna valores entre 0 y 1. Y esta información nos bota también valores entre 0 y 1. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? La pregunta es ¿por qué? Esta puerta de aquí es una puerta de olvido, ¿no? Nos va a decir cuánta información del pasado se va a quedar y cuánta información del pasado se va a olvidar, ¿no? Pues forget, ¿no? Va a olvidar, ¿correcto? Y esta es simplemente la información actual que va a entrar, ¿no es cierto? Cuánta información se va a quedar, ¿ok? Entonces, y esta es la salida común y corriente que ustedes han visto, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente es una función sigmoidea, ¿cierto? Y son valores entre 1 y 0. Entonces, tienes tres compuertas. Una compuerta de olvido, ¿cierto? Una compuerta de salida, esta es la compuerta de salida, ¿sí? Y esta es simplemente la información que entra a la red. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Mi pregunta para ustedes es, ok, ¿y para qué hago esto? Quiero que observen especialmente esta variable que está aquí, esto que está acá. Es la parte más hermosa, digamos, de esta celda. ¿Sí? ¿Alguien entiende qué creen que está haciendo esa función? ¿Sí? Este CDT, correcto, es la información que viene de la celda anterior. Pero, ¿qué está haciendo? Alguien, a ver, intuyan, por favor, traten de pensar qué está haciendo, para qué sirve, qué logramos con eso. Exacto. Recuerden que esta función f de t, la voy a poner con rojo, es el resultado de una función sigmoidea. Como es el resultado de una función sigmoidea, son valores entre 0 y 1. Si fuera un valor de 1, entonces, ¿qué cosa me estaría diciendo? Que toda la información del pasado, ¿correcto?, se va a tomar en cuenta. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, esta f de t, esa puerta de forget, nos va a permitir decir cuánto de la información del pasado voy a guardar, voy a memorizar realmente, ¿no? ¿Cuánta información del pasado va a almacenar en la red, ¿no es cierto? Y cuánta información actual, y esta es la información actual, cuánta información actual voy a retener, ¿correcto? Entonces, esta celda lo que está haciendo es que se pueda manejar cierta cantidad de información. IT más IF no parece una combinación convexa, es igual a 1. No necesariamente va a dar igual a 1, no tiene por qué dar 1 necesariamente eso, porque realmente nos está diciendo cuánta información de cada cosa va a mantener. O sea, depende de estos pesos. Si te das cuenta, los pesos de aquí, estos pesos son diferentes, no son los mismos. Estos pesos de aquí son diferentes, no son los mismos. Entonces, no tiene por qué darte necesariamente uno, ¿ya? ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo interesante de esta celda es que nos permite, o de la red LSTM, es que nos permite guardar información del pasado de manera inteligente. Es decir, los pesos se adaptan para guardar información de largo término, pero también información de corto término. ¿Correcto? Y eso es lo más interesante de este modelo. ¿Alguna pregunta? Chicos, un gran favor, yo a las 9:30 tengo una reunión, entonces vamos a continuar el día viernes, voy a hacer rápido en las redes GRU, que es, digamos que el problema de esta red neuronal es que tiene, digamos, 3 compuertas, es computacionalmente más caro, soluciona el problema del desvanecimiento del gradiente, sí,
pero es computacionalmente claro. Entonces, las redes GRU lo que van a hacer, sí, con eso resuelvo el desvanecimiento de la gradiente, sí. No lo resuelve al 100%, pero mitiga el problema del desvanecimiento de la gradiente, ¿ya? Ah, sin embargo, es costoso, tiene 3 compuertas, hay más operaciones y ya se van a dar cuenta el día viernes, sexta-feira, déjenme ver si estoy bien, en sexta-feira vamos a ver las redes neuronales GRU, que es una arquitectura muy similar a esta, pero es un poco más simple, ¿ya? Y vamos a construir un pequeño modelo para resolver algún problema de texto y la idea va a ser que ustedes jueguen con este modelo. ¿Les parece bien? ¿Han entendido más o menos bien? ¿Está quedado claro? Ok, muy bien. Hay una pregunta que hace si IT y FT no son parámetros. No son parámetros, son los resultados que obtienes de estas entradas. Repito, quiero ver aquí. Okay. ¿Sí? Este IT que estás observando, la pregunta la hace Walter, este IT que estás resolviendo aquí no es un parámetro, ¿no es cierto? No es un parámetro, ¿sí? Es el resultado que obtienes de esta función que está aquí. Esta función es una función simoidea, es un valor entre 0 y 1, ¿correcto? Y entonces, lo que está pasando es que depende de cómo cambian estos pesos para que tú tengas una salida en IT. ¿Mm? Eso es. Muy bien. Muy bien, entonces, nada, eso. Por favor, nos vamos a tener que quedar aquí. Tengo una reunión 9:30 el día viernes. Nos vamos a reunir. Quiero que me digan en el grupo, en el Classroom, si han tenido algún problema, por favor, con el modelo CNN para detectar COVID, para poder ayudarlos, si han podido levantar la data, si no les paso algo de código para que ustedes hagan. La única manera de aprender es haciendo, escuchando y entendiendo, va bien, pero la mejor manera es meter mano a código y hacer cosas, ¿no? Entonces, es mi objetivo. Mi objetivo es que, si bien es cierto, hay algunos que pueden saber un montón, la idea es que todos ustedes puedan aprender al máximo. ¿Les parece bien? Entonces, el día sexta-feira nos reunimos. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, muchachos. Ha sido muy, muy divertido. Eh, Duplicar los elementos no necesariamente te va a generar unas buenas soluciones. Si tienes clases desbalanceadas, Luciana, hay algunos métodos. Um, em, por ejemplo, puedes utilizar, déjame recordar ahorita el nombre. Puedes utilizar Data Augmentation, por ejemplo, para incrementar más los datos en una de las clases de modo tal que estén equilibradas, ¿no? Entonces, pero hacer una réplica exactamente igual, hacer un control copy de los datos para que crezca no va a tener una solución interesante, ¿no? Vamos a suponer que tienes 500 slides de personas con COVID y 1000 de personas que no tienen COVID. Entonces, lo que podemos hacer es algunas operaciones de traslación y rotación sobre las que tienen COVID para aumentar la data, ¿no? Sin embargo, eso no necesariamente va a dar buenos resultados. Cuando hagamos algoritmos de detección y localización de objetos, vamos a ver alguna técnica interesante para modificar la función de Lost que tenga en cuenta clases desbalanceadas. ¿Listo? Muy bien. Sexta-feira es, ¿no? Sí. El horario siempre es el mismo. Siempre recuerden que el horario es siempre a las hora de Brasil, me parece que son 10 en punto. Sí, Data Augmentation no es la única. Jorge, ¿cómo estás? Sí, Data Augmentation es una forma de
hacer. Sin embargo, hay un mecanismo muy interesante que nos permite modificar la función de pérdida, ah, que lo van a ver de manera tan inteligente que la función de pérdida va a tener mucho más, digamos, va a tener mucho más cuidado con aquellas clases que estén desbalanceadas y va a tener mucho menos cuidado con aquellas clases que no estén balanceadas. Ya lo van a ver. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Gracias por su participación. A ver, ¿qué más? Sí, sí, seguro, porque realmente el día lunes se puso mal mi pequeño y me imagino que por eso. Además, me parece que les falta más práctica porque el trabajo de COVID que les he dejado varios no lo han hecho. Entonces, el día viernes voy a hacer un poco más práctica.